Azteca, de Gary Jennings. Parte 9. Continuación. Cada uno de los venerados oradores llevaba un yelmo de cuero acolchado que cubría su cabeza y sus orejas, asegurado por unos cordones que cruzaban su cabeza y se remataban en la barbilla, pesadas rodilleras y coderas de piel en forma de discos, un apretado taparrabo acolchado y voluminoso que llevaba a la altura de las caderas un ceñidor de piel. Como ya he mencionado, los protectores que llevaban en la cabeza tenían los colores de Tlaloc, azul para Nezahualpilli y verde para Motecuzoma. Pero, aún sin esa distinción y sin la ayuda de mi topacio, no hubiera tenido ninguna dificultad en distinguir a los dos oponentes. Entre todas esas cosas acoginadas, se podía ver el cuerpo liso, firme y musculoso de Motecuzoma. En cambio, Nezahualpilli estaba flaco, encorvado, y se le veían las costillas. Motecuzoma se movía con facilidad, con la misma elasticidad de las tiras de Oli, y la pelota fue de él desde el momento en que el sacerdote la lanzó. Nezahualpilli se movía tosca y desmañanadamente. Era una pena verlo tratar de dar caza a su adversario que huía, tratando de agarrarlo como si fuera la sombra de Motecuzoma. Sentí un codazo en mi espalda. Me volví para ver al señor Cuitláhuac, el hermano más joven de Motecuzoma y el comandante de todos los ejércitos mexica. Él me sonrió burlonamente. Él era uno con los que había apostado una fuerte cantidad en polvo de oro. Motecuzoma corría, saltaba, flotaba, volaba. Nezahualpilli se afanaba siguiéndolo jadeante. Su calva estaba cubierta de sudor bajo su yelmo. La pelota rebotaba con violencia de un lado a otro, pero siempre de Motecuzoma a Motecuzoma. De un lado a otro del patio, lanzaba la pelota hacia la pared, en donde estaba parado con indecisión Nezahualpilli, quien nunca era lo suficientemente rápido como para interceptarla. Y la pelota rebotaba sobre la pared, y aunque parezca imposible, sin importar en dónde cayera, Motecuzoma siempre estaba allí para pegarle con un codo, o la rodilla, o la cadera. Lanzaba la pelota como si fuera una flecha a través del yugo, como una jabalina o como un dardo, y siempre que pasaba al través, nunca tocaba sus lados de piedra, todas las veces anotando un golpe contra Nezahualpilli, todas las veces levantando una ovación de todos los espectadores, con excepción hecha de mí, de Nochipa y de los cortesanos de Nezahualpilli. El primer juego lo ganó Motecuzoma. Él trotó por el patio como si fuera un joven venado, sin experimentar cansancio, sintiéndose invencible, y se dirigió hacia sus masajistas, que después de atenderlo, le dieron un refrescante chocolatl, después de lo cual, él se quedó allí parado orgullosamente, listo para el siguiente juego, cuando el fatigado y sudoroso Nezahualpilli apenas había alcanzado su asiento para descansar entre sus masajistas. Nochipa se volvió hacia mí y me preguntó: ¿Nos vamos a quedar pobres, padre? Y el señor Cuitláhuac, que la oyó, soltó una carcajada, pero en cuanto se reanudó el juego, él ya no volvió a reír más. Mucho tiempo después, los jugadores veteranos de Tlachtli todavía seguían discutiendo varias explicaciones contradictorias por lo que ocurrió después. Unos decían que el primer juego le había servido a Nezahualpilli para calentar sus miembros. Otros decían que Motecuzoma había jugado sin prudencia en el primer juego, esforzándose demasiado y cansándose prematuramente. Y había muchas más teorías acerca de eso, y por supuesto yo tenía la mía. Yo conocía a Nezahualpilli por mucho tiempo, y muy a menudo lo había visto así, como un patético viejo, raquítico, encorvado,
un hombre como una semilla de cacao y con ese mismo color. Yo creo que lo que yo vi en ese día del juego de Tlachtli fue que Nezahualpilli pretendió en el último momento esa decrepitud, cuando en son de burla le dio a Moctezuma el primer juego. Pero ninguna teoría, incluyendo la mía, podría considerar la maravilla que ocurrió entonces. Moctezuma y Nezahualpilli se encontraron cara a cara para el segundo juego, y como Moctezuma había ganado el anterior, le tocaba lanzar la pelota. Con su rodilla la mandó bien alto, en el aire, y esa fue la última vez que él tocó la pelota. Naturalmente, que como él había ganado antes, todos los ojos estaban puestos en Moctezuma, esperando que se moviera en un instante y estuviera exactamente en el lugar en donde iba a caer la pelota antes de que su viejo oponente pudiera moverse haciendo crujir sus huesos. Sin embargo, Nochipa, por alguna razón, estaba observando a Nezahualpilli, y fue su grito de entusiasmo lo que hizo que todos los espectadores se pusieran de pie, todos gritando y alborotando como si hubiera sido un volcán en erupción. La bola estaba bailando alegremente dentro del aro de mármol que colgaba en la pared norte del patio, como si se hubiera detenido allí lo suficiente como para ser admirada, y luego cayó del otro lado, al lado opuesto de Nezahualpilli, quien la había lanzado allí con uno de sus codos. Había un alboroto y un regocijo que fue del patio a las gradas de piedra y de allí continuó todavía más lejos. Moctezuma se apresuró en abrazar a su oponente para felicitarlo. Los guardametas y los masajistas se arremolinaban en torno a él, saltando gustosos. El sacerdote de Tlaloc llegó, danzando y brincando, al patio, moviendo sus brazos delirante, proclamando probablemente que eso había sido un buen augurio de Tlaloc, aunque sus palabras se perdieron por el griterío. Algunos espectadores alegremente saltaron hacia el patio. El ¡ayo! Vociferante se oyó todavía más fuerte, tan fuerte que parecía romper los oídos. Cuando la multitud reunida en la gran plaza supo lo ocurrido en el patio del juego de pelota. Ya deben de haber comprendido ustedes, reverendos frailes, que Nezahualpilli ganó el segundo juego. El haber hecho pasar la pelota por el anillo vertical del muro le hizo ganar, sin importar cuántos puntos pudo haber acumulado Moctezuma. Deben ustedes comprender que los espectadores estaban verdaderamente conmovidos, no solo porque la pelota pasó por el aro, sino también por el hombre que hizo eso. Eso había sido una cosa tan rara, tan increíblemente rara, que realmente no sé cómo puedo explicarles lo raro que fue. Imagínense que ustedes tienen una pelota de duro oli del tamaño de sus cabezas y un anillo de piedra cuyo diámetro es un poquito más grande que el de la pelota. Ese anillo está tan alto como 2 veces más la estatura de ustedes y puesto verticalmente. Traten de hacer pasar la pelota por ese agujero sin usar las manos, solo utilizando sus caderas, sus rodillas, sus codos o sus muslos. Un hombre puede tratar de hacerlo por días, sin hacer otra cosa, sin ser interrumpido o distraído, y nunca lo logrará. En un juego, con los movimientos rápidos y la confusión, el que hace eso realmente consigue una cosa milagrosa. Mientras la multitud dentro y fuera del patio continuaba aplaudiendo salvajemente, Nezahualpilli tomaba un poco de chocolatl y sonreía modestamente, mientras Moctezuma lo hacía aprobadoramente. Él pudo mandarle esa sonrisa porque lo único que tenía que hacer era ganar el siguiente juego. Y la pelota que entró en el aro, sin importar que lo hubiera hecho su oponente,
le podía asegurar que el día de su victoria sería recordado para siempre, y en ambas partes, en los archivos de deportes y en la historia de Tenochtitlán. Y fue recordado, todavía se recuerda, pero no con alegría. Cuando todo el tumulto se hubo apaciguado, los dos contrincantes comenzaron de nuevo el juego, esta vez tirando la pelota a Nezahualpilli. Él la mandó al aire de un rodillazo, hacia uno de los ángulos del patio, y en el mismo momento se movió rápidamente a donde él sabía que iba a caer la pelota, y allí volvió a usar sus rodillas, una y otra vez, con gran precisión, hacia arriba y al través del aro de piedra que estaba arriba. Todo pasó tan rápido que yo creo que Moctezuma no tuvo tiempo ni de moverse, y hasta Nezahualpilli parecía no poder creer lo que había hecho. Esa pelota, pasada otra vez por el anillo, 2 veces seguidas, era más que una cosa maravillosa, más de lo que se había hecho en todos los anales de la historia del juego. Era una consumación perfecta, real y extraordinaria. Esa vez no se oyó ni un ruido de parte de los espectadores. Nosotros ni siquiera nos movíamos, ni aun los ojos que los teníamos fijos, maravillados sobre el venerado orador. Después, entre los espectadores, se oyeron murmullos circunspectos. Algunos nobles murmuraban cosas llenas de esperanza, como que Tlaloc estaba tan complacido con nosotros que él mismo había metido sus manos en el juego. Otros gruñían suspicaces, que Nezahualpilli había hechizado los juegos y había ganado por obra de magia. Los nobles de Texcoco refutaban esa acusación, pero no en voz alta. Parecía como si nadie quisiera hablar en voz alta, y aún Cuitláhuac no gruñó audiblemente cuando me tendió un saquito de piel muy pesado, lleno de polvo de oro. Nochipa me miraba muy solemnemente, como si sospechara que yo había adivinado secretamente las cosas que iban a suceder. Sí, ese día gané una gran cantidad en oro, gracias a mi intuición, o a un vestigio de lealtad, o a cualquiera que fuera el motivo indefinible que hizo que pusiera mis apuestas sobre el que una vez fue mi señor. Pero daría todo ese oro, si lo tuviera ahora, daría más que eso, miles y miles de veces más, si lo tuviera por no haber ganado ese día. Oh no, señores escribanos, no solo porque la victoria de Nezahualpilli dio validez a sus predicciones sobre la invasión, que tarde o temprano llegaría por el mar. Yo ya creía en la posibilidad de ello. El rudo dibujo de los maya me había convencido. No, la razón por la cual siento una pesadumbre tan amarga fue que por el de haber ganado Nezahualpilli esa contienda, cayó sobre mí y sobre los míos una inmediata tragedia. Me vi envuelto en el problema otra vez, casi inmediatamente después de que Moctezuma furioso dejó el patio a grandes zancadas. De alguna manera, para cuando la gente empezó a dejar los asientos vacíos y la plaza en ese día, ellos sabían que en esa contienda estaban más que involucrados los dos venerados oradores, que había sido para probar las fuerzas de sus respectivos adivinos y oráculos. Todos se dieron cuenta de que la victoria de Nezahualpilli dio crédito a sus profecías, y sabían cuáles eran esas. Probablemente alguno de los cortesanos de Nezahualpilli hizo saber esas cosas, tratando de apaciguar los rumores acerca de que su señor había ganado el juego por medio de hechicería. Lo único que sé con toda certeza es que la verdad salió a relucir y que no fui yo quien lo hizo. Si usted no fue quien lo hizo, dijo Moctezuma con voz fría y enojada, si usted no ha hecho nada para merecer un castigo, entonces claramente se ve que no lo estoy castigando.
Nezahualpilli acababa de dejar Tenochtitlán y 2 guardias de palacio me habían llevado ante el tronco casi a la fuerza, y el venerado orador me acababa de decir lo que me tenía reservado. Pero mi señor me ordena que guíe una expedición militar, protesté, haciendo a un lado todo el protocolo establecido en el Salón del Trono. ¿Y si eso no es un castigo? Entonces es un destierro. Y yo no he hecho nada para... Él me interrumpió. La orden que le he dado, campeón Águila Mixtli, es un experimento. Todos los presagios indican que las fuerzas que nos han de invadir, si es que llegan, lo harán por el sur. Necesitamos que usted fortalezca nuestras defensas del sur. Si su expedición tiene éxito, enviaré a otros campeones guiando otros grupos de emigrantes en esas áreas. Pero mi señor, persistí, no sé nada acerca de cómo fundar y fortificar una colonia. Él dijo, yo tampoco sabía cómo, hasta que se me ordenó hacer eso mismo en el Xoconoxco, muchos años atrás. No podía contradecirlo. Yo había sido, hasta cierto punto, responsable de eso. Él continuó. Usted llevará consigo a unas 40 familias, aproximadamente 200 personas, entre hombres, mujeres y niños. Todos ellos son campesinos que simplemente no disponen de suficientes tierras aquí, en medio del único mundo. Usted establecerá a sus emigrantes en alguna tierra nueva al sur y organice la construcción de una aldea decente y sus defensas. Aquí está el lugar que he escogido para eso. El mapa que me mostró era uno de los que yo había dibujado, pero el área que apuntaba estaba sin ningún detalle, y nunca antes había visitado ese lugar. Yo dije, mi señor orador, ese lugar está en las tierras de la gente teohuacana. Quizás ellos se resientan si son invadidos por una horda de extranjeros. Sonriendo, sin ningún humor, él me contestó. Su viejo amigo Nezahualpilli nos aconsejó que nos hiciéramos amigos de todos nuestros vecinos. ¿No es así? Una de sus tareas será convencer a los teohuacana de que usted llega como un buen amigo, dispuesto a defender celosamente su nación como la suya propia. Sí, mi señor, dije, sintiéndome infeliz. El venerado orador Chimalpopoca de Tlacopan es quien amablemente le proveerá de una escolta militar. Usted estará al mando de un destacamento de 40 guerreros tecpaneca. ¿Ni siquiera mexica? Dejé caer desanimado. Mi señor Moctezuma, una tropa tecpaneca es seguro que estará muy descontenta por estar a las órdenes de un campeón mexicatl. Él lo sabía tanto como yo, pero era parte de su malicia, la parte de castigo que recibía por haber sido amigo de Nezahualpilli. Con voz suave, continuó. Los guerreros les darán protección en todo el viaje hasta Teotihuacán, y allí se quedarán para proteger el fuerte que usted mandará construir. Usted también se quedará allí, campeón Mixtli, hasta que todas las familias estén ya bien asentadas y puedan mantenerse de sus propias cosechas. A ese lugar usted le llamará simplemente por el nombre de Yanquitlán, lugar nuevo. Me aventuré a preguntar. ¿Me permitiría usted, por lo menos, llevar conmigo a unos cuantos veteranos mexica, mi señor, como mis ayudantes? Él probablemente hubiera dicho que no, inmediatamente. Pero yo añadí, son unos hombres ya viejos que yo conozco y que hace ya tiempo fueron puestos a un lado, por ser demasiado viejos. Él resolló con desdén y dijo, si necesita guerreros adicionales para poder sentirse a salvo, usted tendrá que pagarlos.
Estoy de acuerdo, mi señor, dije con rapidez, ansioso de estar fuera de allí antes de que cambiara de idea. Y me dejé caer a besar la tierra, murmurando al mismo tiempo. ¿Tienen algo más que mandarme el señor orador? Que parta usted inmediatamente, para que se encaminen lo más rápidamente posible hacia el sur. Los guerreros Tecpaneca y el grupo de familias se están reuniendo en estos momentos en Ixtapalapa. Quiero que estén en su nueva comunidad de Yanquitlán a tiempo de echar la siembra de primavera. Vaya, y hágalo. Iré inmediatamente, dije, y arrastré mis pies desnudos hacia atrás, hacia la puerta. Aunque Moctezuma me mandó como su pionero colonial, simplemente por vengarse de mí, no me podía quejar mucho, ya que yo había sido el primero en presionar sobre esa idea de colonización hacía ya bastantes años a Ahuitzotl. Además, y para ser honesto, hacía tiempo que me había estado aburriendo con ser solo un hombre rico y ocioso, y había estado yendo frecuentemente a la casa de los Posteca, con la esperanza de escuchar algo acerca de alguna mercancía extraña que me llevara fuera de la nación. Hubiera aceptado de buena gana esa asignación para guiar al grupo de migrantes, si no hubiera sido porque Moctezuma insistió en que me quedara en el nuevo sitio establecido hasta que éste echara raíces firmemente. Tanto como yo podría estimar, estaría dentro de los muros de Yanquitlán, o por todo un año, si es que no 2 o más. Cuando yo era joven, cuando mis caminos y mis días parecían ilimitados e incontables, no hubiera echado de menos todo ese tiempo que sería subtraído de mi vida. Pero a los 42 años me repugnaba la idea de pasar siquiera uno de mi vida atado a un trabajo insípido en una insípida aldea campesina, mientras quizás otros horizontes más luminosos me estuvieran llamando por todas partes. No obstante, preparé esa expedición con la mayor organización posible y entusiasmo. Primero llamé a las mujeres de mi casa y a los criados, y les hice saber mi misión. Soy lo suficientemente egoísta como para no desear estar lejos de mi familia durante ese año o más. Y también creo que el tiempo se puede usar con ventaja. Nochipa, hija mía, tú nunca has viajado más allá de Tenochtitlán, a excepción de la tierra firme que está cerca de los caminos puentes. Y eso rara vez. Quizás este viaje sea riguroso para ti, pero si quieres acompañarme, creo que te beneficiaría mucho el ver y conocer más de esas tierras. ¿Y crees que tienes que preguntármelo?, exclamó encantada, batiendo las palmas de sus manos. Luego se puso seria y dijo: pero ¿y mis clases, padre, en la casa del aprendizaje de modales? Simplemente dile a tu señora maestra que sales fuera, hacia el extranjero, que tu padre garantiza que aprenderás más en los caminos abiertos que dentro de unos muros. Entonces me volví hacia Beu Ribé. Me gustaría mucho si tú también vinieras, luna que espera, si ese es tu deseo. Sí, dijo ella inmediatamente, y sus ojos brillaron. Estaré muy contenta de ir, Saa, si tú ya no quieres caminar solo. Si puedo ser... Sí, puede serlo. Una doncella de la edad de Nochipa no debe ir sin que la cuide una mujer de edad madura. Oh, dijo ella, y sus ojos dejaron de brillar. La compañía de guerreros y de gente de clase baja puede ser muy ruda. Me gustaría mucho que tú siempre estuvieras a un lado de Nochipa y compartieras con ella su esterilla cada noche. Su esterilla, repitió Beu. Yo les dije a los criados: Turquesa y Estrella Cantadora, vosotros
ocuparéis de la casa y estaréis pendientes de ella y de custodiar nuestras pertenencias. Ellos dijeron que así lo harían y me prometieron que encontraría todo en perfecto orden cuando regresara, sin importar cuánto tiempo estuviéramos fuera. Les dije que no dudaba de ello, y ahora mismo tengo un encargo para ti, estrella cantadora. Lo mandé para que citara a los 7 viejos guerreros que habían sido mi pequeño ejército en otras expediciones. Me entristecí, aunque no me sentí muy sorprendido, cuando al regresar me dijo que 3 de ellos ya habían muerto desde la última vez que requerí sus servicios. Los 4 que aún vivían, vinieron, y ya se veían de edad cuando yo los conocí como los amigos de Glotón de Sangre. Sin embargo, aunque ya no eran nada jóvenes, acudieron sin vacilar. Llegaron ante mi presencia con bravura, esforzándose por caminar con apostura y pisando fuerte, para desviar mi atención hacia sus músculos flojos y sus coyunturas nudosas. Llegaron alborotando con voces fuertes y carcajadas de alegría y entusiasmo por la próxima partida, y así sus arrugas y los pliegues de sus rostros podrían haber pasado como las líneas producidas por el buen humor. Sin embargo, no los insulté haciéndoles notar que solo simulaban juventud y vigor. Si ellos habían venido tan contentos, esa era la prueba suficiente de que todavía eran hombres capaces, y yo los habría llevado conmigo aunque hubieran llegado sosteniéndose sobre bastones. Les expliqué la misión y luego me dirigí hacia el más viejo de ellos, Cualanqui, cuyo nombre quería decir siempre enojado. Nuestros guerreros Tecpaneca y los 200 civiles nos están esperando en Ixtapalapan. Ve para allá, amigo enojado, y asegúrate de que todos estén listos para empezar la caminata cuando nosotros lo estemos. Sospecho que te vas a encontrar con que no están preparados para viajar, en muchos aspectos, pues no están acostumbrados a hacerlo. El resto de tus hombres que vayan a comprar todo lo que vamos a necesitar, incluyendo las provisiones. Todo lo que necesitaréis vosotros 4, mi hija, mi señora hermana y yo. Me sentía más preocupado porque los emigrantes pudieran terminar esa larga jornada que por el recibimiento hostil que pudiera recibir en Teohuacán. Como la misma gente que yo estaba guiando, los Teohuacana eran también agricultores y eran muy pocos, además de nada belicosos. Casi podía esperar que hasta nos dieran la bienvenida, pues nosotros significábamos para ellos gente nueva con quien mezclar y cazar a sus retoños. Cuando habló diciendo Teohuacán y los Teohuacana, cuando hablo diciendo Teohuacán y los Teohuacana, por supuesto estoy utilizando el nombre náhuatl que les dábamos. Los Teohuacana son una rama de los Mixteca o Tianú, quienes se llaman a sí mismos y a su nación por Tia-Nia. Esa tierra nunca había sido sitiada por nosotros los mexica ni puesta bajo tributo, porque a excepción de sus productos agrícolas, tenían solo unas cuantas cosas que ofrecer como tesoros. Lo único que podía aportar eran sus manantiales de aguas calientes y minerales, una cosa bastante difícil de confiscar, y de todas maneras los Tia-Nia comerciaban libremente con nosotros las ollas y recipientes conteniendo esas aguas, que por otra parte se compraban nada más como tónicos, pues olían y sabían horrible. También muchos físicos muy a menudo ordenaban a sus pacientes ir a Tia-Nia a tomar baños en esas aguas calientes y apestosas. Debido a eso, los nativos habían hecho un buen negocio al construir lujosas hosterías junto a los manantiales. En suma, yo no esperaba tener muchos problemas en una nación de agricultores y hosteleros. Siempre enojado, regresó al día siguiente
para decirme: tenías razón, campeón Mixtli. Esa banda de patanes había traído todos sus utensilios de piedra para moler el maíz y todas las imágenes de sus dioses favoritos, en lugar de llevar el mismo peso en semillas para plantar y las raciones necesarias de polvo de pinoli para viajar. Por supuesto que gruñeron mucho, pero les hice que dejaran aquí todo impedimento que podrá ser reemplazado. ¿Y crees, Kualanki, que toda esa gente podrá bastarse a sí misma como una comunidad? Yo creo que sí. Aunque casi todos ellos son agricultores, también hay albañiles, carpinteros, ladrilleros y demás. Pero se quejan de que les falta algo muy importante para viajar, que no les han provisto de sacerdotes. Yo dije malhumorado: nunca he sabido de una comunidad que crezca como la hierba, pero esa plenitud de sacerdotes parece como si brotaran de la tierra, siempre pidiendo ser alimentados, temidos y venerados. No obstante, mandé un recado a Palacio sobre eso, y nuestra compañía tuvo 6 o 7 tlamacasqui, jóvenes y novicios, de diferentes dioses y diosas. Esos sacerdotes eran tan jóvenes que sus vestidos negros todavía no estaban lo suficientemente mugrientos y costrosos de sangre. Nochipa, Beu y yo cruzamos el camino puente al atardecer del día que habíamos planeado para partir, y pasamos la noche en Ixtapalapan. Así podría, a la primera luz de la mañana, pasar revista y ver que todos los bultos habían sido repartidos equitativamente entre todos los hombres disponibles, mujeres y muchachos, para poder estar en el camino lo más pronto posible. Mis 4 ayudantes gritaron a todos los guerreros tecpaneca para que se pusieran en fila, y yo pasé revista utilizando para ello mi topacio. Eso causó muchas risas solapadas entre las filas, y desde entonces todos ellos se referían a mí, aunque se suponía que yo no debía darme por enterado, como Mixteloxixtli, una forma bastante ingeniosa de entremezclar mi nombre con otras palabras, pues traducido en una forma simple, quería decir Mixtli, ojo orinador. Los civiles que formaban la comitiva, es seguro que me llamaban con nombres menos lisonjeros, ya que siempre se estaban lamentando, y la queja principal era que ninguno de ellos jamás había tenido la más remota intención o deseo de llegar a emigrar. Motecuzoma tuvo buen cuidado en no decirme que todos ellos no iban como voluntarios, sino que él los había escogido como el sobrante de población y que habían sido obligados por sus guardias. Así es que ellos se sentían, y con cierta justificación, como si hubieran sido desterrados injustamente a un desierto. Y los soldados se sentían igualmente desgraciados, ya que no les gustaba el trabajo que se les había encomendado de ser los guardianes de esa comunidad y marchar lejos de sus hogares de Tlacopan, no para pelear en el campo de batalla, sino para estar por tiempo indefinido en la aburrida obligación de guarnición. Si yo no hubiera llevado a mis 4 veteranos para mantener el orden, me temo que el campeón Águila, ojo orinador, no hubiera podido contener un amotinamiento o deserción. Bueno, yo también deseé por mucho tiempo poder desertar. La jornada fue horrible. Los soldados por lo menos sabían cómo marchar, pero los civiles se rezagaban, se extraviaban, les dolían los pies, gruñían y lloraban. Ni siquiera 2 de ellos descansaban al mismo tiempo. Las mujeres exigían que nos paráramos para poder darles el pecho a sus bebés. El sacerdote de tal o cual dios hacía que nos detuviéramos a cada determinado tiempo del día para rezar una oración ritual. Si ordenaba caminar a paso vivo, la gente floja se quejaba de que los estaba haciendo correr hasta morir. Si los hacía ir despacio en beneficio de los flojos,
Los otros se quejaban de que iban a morir de ancianidad antes de terminar la jornada. Mi hija Nochipa fue la única persona que hizo que esa caminata fuera agradable para mí. Como su madre Ciania, en su primer viaje fuera de casa, Nochipa exclamaba jubilosa ante el paisaje que por primera vez se revelaba a cada vuelta del camino. El paisaje en sí era de lo más ordinario, pero algo en él alegraba sus ojos y su corazón. Estábamos siguiendo la ruta principal de comercio hacia el sur, y aunque ésta tenía bellas vistas, yo ya estaba acostumbrado a ellas, como también lo estaban Beu y mis ayudantes. Y en cuanto a los emigrantes, estos eran incapaces de exclamar ante algo que no fueran sus miserias. Pero hubiéramos podido estar atravesando por los desiertos muertos de Mictlán, y Nochipa habría encontrado algo nuevo y maravilloso. Algunas veces ella rompía a cantar, como lo hacen los pájaros, sin ninguna razón, solo por el hecho de tener alas y de sentirse felices por eso. Como mi hermana Tzitzitline, Nochipa había ganado muchos honores en su escuela, por su talento en el canto y en la danza. Cuando ella cantaba, hasta los más odiosos descontentos dejaban de gruñir para escucharla. También, cuando no estaba muy cansada después de la caminata diaria, Nochipa nos iluminaba las noches oscuras bailando para nosotros, después de la comida de la tarde. Uno de mis hombres sabía cómo tocar una flauta de arcilla que llevaba con él, así es que acompañaba a Nochipa en su danza, y esas noches en que ella danzaba, todos se iban a dormir sobre el duro suelo con menos lamentaciones de las que acostumbraban. Además de que Nochipa nos iluminó todo ese camino largo y cansado, solo recuerdo otro incidente que me impresionó más de lo ordinario. Una noche en que habíamos acampado, caminé a cierta distancia de la luz de la fogata para orinar junto a un árbol y casualmente pasé por allí un poco más tarde y vi a Beu, ella no me vio, haciendo una cosa singular. Estaba hincada a un lado de ese lugar y recogía un poco de fango sobre el que yo había orinado. Pensé que quizás ella estaba tratando de preparar una cataplasma para calmar los dolores de alguien que se hubiera hecho una ampolla o torcido un tobillo. Así es que no le interrumpí, ni más tarde le mencioné ese hecho. Sin embargo, debo contarles a ustedes, señores escribanos, que entre nuestra gente había ciertas mujeres, usualmente muy viejas, y que ustedes llaman brujas, quienes conocían ciertas artes secretas. Una de sus capacidades era hacer un muñeco con la imagen de un hombre, con el fango del lugar en donde ese hombre hubiera orinado recientemente, y luego sometían ese muñequito a ciertas indignidades, haciendo que el hombre sufriera dolores y penas inexplicables, y aún locura, deseos desordenados, pérdida de la memoria y de todas sus posesiones hasta quedar en la miseria más absoluta. Sin embargo, yo no tenía ninguna razón para sospechar que Luna que espera hubiera sido una bruja toda su vida, pues nunca me había dado cuenta de eso. Así es que consideré lo que estaba haciendo esa noche como una simple coincidencia, y me olvidé de eso hasta que lo recordé más tarde. Después de unos 20 días de haber salido de Tenochtitlán, que hubieran sido 12 para un viajero experto y sin trabas, llegamos a la aldea de Guajuapan, que yo ya conocía, y después de pasar la noche allí, cambiamos totalmente nuestro rumbo, desviándonos hacia el noreste, hacia otra ruta comercial, pero era un camino menor que ninguno de nosotros conocía. La vereda nos llevó a través de verdes y hermosos valles, en donde ya se veía una temprana primavera, rodeados por bajas y bellas montañas azules que nos guiarían hacia la capital Tiania, que además de ser llamada así, era llamada por Teohuacán. Pero no llegamos hasta allá.
Después de 4 días a lo largo de esa ruta, nos encontramos ante un inmenso valle en donde tuvimos que vadear la corriente de un arroyo ancho, pero no profundo. Me arrodillé y tomé en mi mano un poco de esa agua. La olí y luego la probé. Siempre enojado, se paró junto a mí y me preguntó: ¿qué piensas? Bien, no proviene de uno de esos manantiales típicos de Tehuacán, le dije. El agua no está amarga, ni maloliente, ni caliente. Es buena para regar y para beber. La tierra parece ser buena también, y no veo otros habitantes o plantaciones. Yo pienso que este es el lugar para nuestra Yanquitlán. Diles eso. Hualanqui se volvió y bramó para que todos pudieran oírle. ¡Dejad los bultos! ¡Hemos llegado! Yo dije: dejadlos descansar por lo que queda del día. Mañana empezaremos a... ¿Mañana?, me interrumpió uno de los sacerdotes, tocando mi codo repentinamente. Y al día siguiente de ese día, nos dedicaremos a consagrar esta tierra. Con su permiso, por supuesto. Yo le dije: esta es la primera comunidad que yo he fundado, joven señor sacerdote, y no estoy familiarizado con las formalidades, lo que quiere decir que usted haga todo lo que los dioses requieran. ¿Sí? Dije esas palabras exactas sin darme cuenta de cómo serían interpretadas, al dar mi permiso a una ilimitada licencia religiosa, sin prever la forma en que serían tomadas por los sacerdotes y la gente, sin sospechar ni remotamente que por todo el resto de mi vida sentiría una gran angustia por la forma tan casual con que me expresé. La iniciación ritual, la consagración del terreno, llevó 3 días enteros de oraciones, invocaciones, incienso y todas esas cosas. Algunos de esos ritos eran hechos por los sacerdotes solamente, pero otros requerían la participación de todos nosotros. A mí no me importó, pues tanto los guerreros como la gente necesitaba de unos días de descanso y diversión. Hasta Nochipa y Beu estaban muy contentas, por supuesto, de que las ceremonias les dieran la ocasión de ponerse mejores ropas, más femeninas y más adornadas que los trajes de viaje que tuvieron que llevar por tanto tiempo. Y eso hizo que también otros de los colonizadores tuvieran otra diversión que yo compartí, ya que yo me divertí observando. La mayoría de los hombres del grupo tenían esposas y familia, pero entre ellos había 3 o 4 viudos con familia. Así es que durante esos días de consagración tuvieron la oportunidad de hacerle la corte a Beu, uno tras otro. También había entre los hombres muchachos o jóvenes ya en la edad de hacer la corte, toscamente a Nochipa. No podía culparlos, ya fueran jóvenes o viejos, ya que Nochipa y Beu eran infinitamente más bellas, refinadas y deseables que esas mujeres y muchachas del pueblo, con sus cuerpos cuadrados, sus rostros ordinarios y sus pies feos de agricultora. Beu Ribé los rechazaba arrogantemente a cualquiera de ellos que viniera a solicitarle formar pareja con ella, en alguno de los bailes ceremoniales o cualquier pretexto para estar cerca de ella, pero lo hacía así, solamente cuando creía que yo no la observaba. Pero algunas veces, cuando sabía que yo estaba cerca de ella, dejaba al pobre estúpido allí parado por un rato, mientras ella coqueteaba y se sugería de mal modo, con una sonrisa y una mirada tan atrayente que el pobre desgraciado empezaba a sudar. Claramente ella se estaba mofando de mí, tratando de que yo me diera cuenta de que ella era todavía una mujer atractiva. No necesitaba que me lo recordara. Luna que espera tenía en verdad un rostro y un cuerpo tan bello como lo había tenido Ciania.
Pero yo, a diferencia de esos hombres que la adulaban servilmente, ya estaba acostumbrado a sus astucias, primero provocando tentación y luego rechazando. Yo solamente sonreía y asentía, como un hermano benevolente que aprobaba lo que hacía su hermana, y sus ojos cambiaban su mirada de atrayente a fría, y su dulce voz se tornaba agria, y el pretendiente desdeñado quedaba en total confusión. Nochipa no hacía esa clase de juegos. Ella era tan casta como siempre habían sido sus danzas. Cada vez que un joven se aproximaba a ella, lo miraba tan sorprendida, casi perpleja, que el joven luego, después de pronunciar algunas palabras tímidas, se escurría intimidado ante su mirada, con el rostro colorado y pateando el suelo. Su mirada era tan inocente que se proclamaba a sí misma inviolable, tan inocente que aparentemente hacía que todo pretendiente se sintiera embarazado y avergonzado de sí mismo, como si se hubiera mostrado deshonesto. Yo me mantenía aparte, sintiendo dos clases de orgullo por mi hija. Sentía orgullo porque era tan bonita que podía atraer a muchos hombres. Orgullo por saber que ella esperaría al hombre que amara. Muchas veces desde entonces he deseado que los dioses me hubieran abatido en ese mismo instante, castigando mi orgullo complaciente, pero los dioses conocían otros castigos más crueles. La tercera noche, cuando los sacerdotes exhaustos anunciaron que la consagración había terminado y que ya se podía empezar el trabajo de acomodamiento para la nueva comunidad, pues se suponía que ahora la tierra sería buena y hospitalaria, yo le dije a Siempre enojado: mañana las mujeres empezarán a cortar ramas para hacer las cabañas y hierba para formar los techos, mientras que sus hombres empezarán a limpiar todo el terreno del lado del arroyo para prepararlo para la siembra. La orden de Motecuzoma es que se siembre lo más pronto posible, y la gente solo necesitará albergues mientras se hace eso. Después, antes de que lleguen las lluvias, nosotros trazaremos las calles y los lugares en donde quedarán permanentemente las casas. También, como los guerreros no tienen nada que hacer, y como supongo que las noticias de nuestra llegada ya deben de haber alcanzado la capital, creo que debemos darnos prisa en visitar al güey Tlatoani, o como los tehuacana llamen a su señor gobernante, para dejarle saber nuestras intenciones. Llevaremos con nosotros a todos los guerreros, pues son lo suficientemente numerosos como para evitar que nos maten o ser repelidos, y por otro lado, no son tantos como para que crean que llegamos como conquistadores. Cualanqui asintió y dijo: informaré a los campesinos que mañana empieza el trabajo y tendré listos a los tecpaneca para viajar. En cuanto él se fue, me volví a Beurribé y le dije: tu hermana, mi difunta esposa, una vez utilizó su encanto para ayudarme a influir sobre otro gobernante extranjero, el hombre más horrible que he conocido en todas estas tierras. Si yo llego a la corte de Teotihuacán, acompañado igualmente por una bella mujer, eso hará que también esta misión parezca más amistosa que audaz. ¿Podría pedirte, luna que espera, que vaya contigo, Sa? Preguntó ansiosamente. ¿Como tu consorte? Sí, aparentando eso. No necesitamos revelar que tú eres solamente mi señora hermana. Considerando nuestra edad, no habrá ningún comentario si pedimos habitaciones separadas. Me sorprendió al decir encolerizada: a nuestra edad. Pero enseguida se calmó y murmuró: por supuesto, no diremos nada. Si es eso lo que tú ordenas, seré solamente tu hermana. Yo le dije: gracias. Sin embargo, señor hermano, tú me diste la orden anteriormente de que no me separara de Nochipa,
para protegerla de esta compañía ruda. Sí, yo voy contigo. ¿Y Nochipa? Sí. ¿Y yo, padre? Preguntó mi hija, cogiéndome mi manto por el otro lado. ¿También yo iré, padre? No, tú te quedarás aquí, mi niña, le dije. Realmente no espero encontrarme en un lío en el camino o en la capital, pero siempre existe este riesgo. Aquí estarás a salvo entre la multitud, a salvo con la presencia de los sacerdotes, que cualquier persona hostil vacilaría en atacar por un temor religioso. Estos rudos campesinos estarán trabajando tan duro que no tendrán tiempo de molestarte y estarán tan cansados en la noche que los jóvenes ni siquiera tendrán ganas de coquetear contigo. En todo caso, he observado, mi hija, que tú tienes suficiente capacidad como para descorazonarlos. Estarás a salvo aquí, Nochipa, más que en los caminos abiertos, y de todas formas no estaremos fuera por mucho tiempo. Sin embargo, ella me miró tan alicaída que añadí, cuando regrese tendremos mucho tiempo de ocio y toda esa nación para recorrer. Te prometo que lo veremos todo. Solo tú y yo, Nochipa, viajando juntos a todo lo largo y lo ancho. Le brillaron los ojos y me dijo, sí, eso será mucho mejor. Solo tú y yo. Me quedaré aquí de buena gana, padre, y en la noche, cuando la gente esté cansada de sus labores, quizá pueda hacerles olvidar su cansancio. Danzaré para ellos. Aún sin tener que arrastrar un grupo de colonizadores, nos llevó otros 5 días alcanzar la capital, a Beu, a mí y a mis 44 hombres de escolta. Es todo lo que recuerdo. Y recuerdo también que fuimos muy bien recibidos en el pueblo de Teohuacán, o Tiania, por su señor gobernante, aunque no recuerdo su nombre ni el de su señora, ni recuerdo tampoco cuántos días estuvimos allí como sus huéspedes en el edificio destartalado que ellos llamaban palacio. Recuerdo que él me recibió diciendo, esa tierra que usted ha ocupado, campeón Águila Mixtli, es uno de nuestros pedazos de terreno más fértiles y placenteros, a lo cual añadió rápidamente, pero no tenemos suficiente gente para separar de sus labores agrícolas o de otras ocupaciones, para ir a trabajar allí. Sus colonizadores son bienvenidos, y también le damos la bienvenida a usted. Toda nación necesita de nueva sangre para su cuerpo. Él dijo mucho más, y en ese mismo sentido, y me dio unos regalos a cambio de los que yo le llevé de parte de Motecuzoma. Y recuerdo que muy a menudo nos daban un festín, y nos trataron muy bien, tanto a mis hombres como a Beu y a mí, y que nos vimos forzados a beber de esa horrible agua mineral de la que los Teohuacana están tan orgullosos, y hasta nos relamimos los labios pretendiendo que era muy sabrosa. Y recuerdo que nadie se asombró cuando pedí habitaciones separadas para mí y Beu, aunque también recuerdo muy vagamente que ella vino a mi cuarto una de esas noches. Dijo algo, suplicó algo, y yo le contesté con aspereza, y ella seguía suplicando. Creo que la golpeé en la cara, pero ahora no puedo recordar. No, mis señores escribanos, no me miren así. No es que mi memoria de pronto haya fallado. Si todas esas cosas han estado nebulosas en mi mente durante todos estos años desde que pasaron, es porque otra cosa sucedió muy poco tiempo después, y ese suceso quedó tan grabado en mi cerebro que quemó todos los recuerdos de los sucesos anteriores. Recuerdo que nos despedimos de nuestros anfitriones en Tiania, intercambiando mutuas expresiones de cordialidad y amistad, y que la gente del pueblo salió a las calles a despedirnos alegremente, y que solo Beu no parecía muy contenta del éxito de nuestra embajada. Y supongo que nos llevó otros 5 días regresar sobre nuestra ruta.
El crepúsculo caía cuando llegamos al río, a la orilla opuesta de Yanquitlán. No parecía que hubieran trabajado mucho durante nuestra ausencia. Aún utilizando mi topacio, solo pude ver unas cuantas cabañas construidas en donde iba a quedar la aldea. Pero en cambio, estaban celebrando nuevamente algo, y muchos fuegos ardían altos y brillantes, aunque la noche todavía no cerraba. No empezamos a vadear inmediatamente el río, sino que nos detuvimos para escuchar los gritos y las risas que provenían del otro lado de las aguas, pues era la primera vez que oíamos un verdadero sonido de alegría viniendo de ese grupo de rústicos. Entonces, un hombre, uno de los viejos agricultores, surgió inesperadamente de las aguas del río, delante de nosotros. Vio nuestra tropa parada allí y vino hacia nosotros chapoteando, y saludándome respetuosamente, dijo: Mixpancinco. En su augusta presencia, campeón Águila, y sea bienvenido de regreso. Temíamos que usted se perdiera toda la ceremonia. ¿Qué ceremonia?, pregunté. No conozco ninguna ceremonia en que a los participantes se les permita ir a nadar. Se rió y dijo: Oh, esa fue una idea mía. Me sentía tan caliente por estar danzando y tomando parte de la fiesta que deseé refrescarme un poco. Pero ya me han bendecido con el hueso. No pude ni hablar. Y él debió de tomar mi mutismo por incomprensión, pues me explicó: Usted mismo les dijo a los sacerdotes que hicieran todas aquellas cosas que los dioses requerían. De seguro que usted se dio cuenta de que el mes de Tlacaxipe, Hualitztli, ya había pasado cuando usted nos dejó, y el dios todavía no había sido invocado para bendecir la tierra ya lista para la siembra. No, dije, o más bien grazné. No le estaba desmintiendo, sabía la fecha. Solamente estaba tratando de rechazar el pensamiento que hizo que mi corazón se sintiera agarrado por un fuerte puño. El hombre continuó como si se sintiera muy orgulloso de ser el primero en decírmelo. Algunos querían esperar hasta que usted regresara, campeón Águila, pero los sacerdotes se dieron prisa en terminar todas las preparaciones y las actividades preliminares. Usted sabe que no tenemos con qué festejar a la persona escogida, ni tenemos los instrumentos adecuados para la música, pero cantamos muy fuerte y quemamos mucho copal. También, como no teníamos ningún templo para copular, como lo requiere la ceremonia, los sacerdotes santificaron un pedazo de hierba suave que estaba rodeado por unos arbustos, y no faltaron voluntarios. Muchos de ellos lo hicieron muchas veces. Ya que todos estuvimos de acuerdo de que debíamos de honrar a nuestro campeón, aún en su ausencia, todos escogimos por unanimidad a la que representaría al dios. Y ahora usted ha llegado a tiempo para ver al dios representado por... Él dejó de hablar abruptamente, porque yo había balanceado mi macuahuitl, dejándola caer sobre su cuello, clavándola limpiamente en el hueso de atrás. Beu dio un grito corto, y los guerreros que estaban atrás de ella estiraron mucho sus cuellos y abrieron mucho los ojos. El hombre se tambaleó por un momento. Mirándome perplejo, cabeceó. Su boca se abría y cerraba silenciosamente, mientras su labio inferior, lleno de sangre, caía sobre su barbilla. Luego, su cabeza se echó hacia atrás. La herida se abrió totalmente, y un chorro de sangre manó de ella, y el hombre cayó a mis pies. Beu dijo horrorizada: ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso, Saa? ¡Cállate, mujer!, gritó siempre enojado. Luego me tomó por el brazo,
con lo cual impidió que yo también cayera, y dijo: Mixtli, puede ser que todavía estemos a tiempo de evitar el procedimiento final. Negué con mi cabeza. Tú lo oíste. Ya había sido bendecido con el hueso. Todo se ha hecho como lo requieren los dioses. Kualanki suspiró y me dijo roncamente: lo siento. Uno de sus ancianos compañeros me tomó por el otro brazo y dijo: todos lo sentimos, joven Mixtli. ¿Prefieres esperar aquí mientras nosotros cruzamos el río? Yo dije: no, todavía estoy al mando. Yo mandaré lo que se debe hacer en Yanquitlán. El viejo asintió. Luego levantó la voz y les gritó a los guerreros que estaban hacinados en el camino: vosotros, hombres, romped filas y desparramaos a lo largo de la orilla del río para hacer una escaramuza. ¡Moveos! Dime qué pasó, gritaba llorando Beu y retorciéndose las manos. Dime qué vamos a hacer. Nada, grazné. Tú no vas a hacer nada, Beu. Y traté de tragar el nudo que tenía en la garganta y parpadeé con fuerza para dejar mis ojos sin lágrimas. E hice todo lo posible por pararme derecho y ser fuerte. Tú no harás nada más que quedarte aquí en este lado del río. Cualquier cosa que oigas desde aquí, sin importar el tiempo que pase, no te muevas hasta que venga por ti. ¿Que me quede aquí sola? ¿Con eso? Y apuntó el cadáver del hombre. Yo le dije: no temas a ese. Más bien siente felicidad por él. Fui muy rápido en mi primer impulso de cólera. A este le di un descanso rápido. Siempre enojado, gritó: hombres, avanzad en línea de escaramuza y cruzad el río. De ahí en adelante no hagáis ningún ruido. Cerraos en un círculo sobre el área de la aldea. No dejéis que nadie escape, sino que rodead y luego esperad órdenes. Vamos, Mixtli, si piensas que debes venir. Debo ir, dije, y fui el primero que vadé el río.